En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 1 y 2, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema el poder de la palabra. Jesús es el Verbo de Dios que siempre ha existido. Juan lo presenta como el Logos, que para los griegos significa inteligencia, sabiduría y expresión, haciendo ver que la sabiduría y la inteligencia de Dios estaban desde el principio concentrados en Jesús, quien es el autor de todo lo que existe y que en su infinito amor decidió tomar forma humana para hablar en nuestro propio lenguaje las verdades divinas. Jesús es la palabra de Dios, esa misma palabra que estuvo en la creación del mundo, cuando Dios dijo: sea la luz. La palabra de Dios entró en acción y en forma y en armonía con el Espíritu Santo, ambos lograron transformar el caos en algo útil y hermoso. Pablo dijo: esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra que transforma las circunstancias. Era indispensable que el Verbo se hiciera carne. Imagínese toda la autoridad de Dios, toda la potencia divina concentrada en una sola persona llamada Jesús de Nazaret. Cada palabra que salía de los labios del Maestro era dinamita. Cuando concurrían endemoniados a las reuniones de Jesús, Él solo decía: calla y sal de él. Y los demonios salían de los cuerpos de estas personas. La gente se asombraba y decía: ¿quién es este hombre que habla con tanto poder y los demonios le obedecen? En cierta ocasión Jesús decidió ir con sus discípulos a otra región. Y mientras iban en la barca se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ésta se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertó y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Eso está en Marcos capítulo 4, versos 37 al 41. Jesús quiso probar si sus discípulos habían entendido lo que Él les había enseñado y si en realidad captaban su verdadera naturaleza. La mejor forma de saberlo era permitiendo una pequeña prueba sobre sus vidas. Algo similar sucede con algunas de las dificultades que como hijos de Dios tenemos que atravesar. Podemos sentir que los vientos están en nuestra contra y que por más que tratemos de salir adelante con nuestro esfuerzo, todo parece que es en vano. Ahí es cuando decidimos despertar al Maestro y decirle: Señor, ¿acaso no te preocupa que podemos perecer en esta prueba? Cuando Jesús se puso al frente de la situación, después de reprender al viento con solo 2 palabras, el mar se doblegó e hizo reverencia ante la voz de aquel que hablaba. Apreciado amigo, tal vez usted ha oído hablar vagamente de Jesús, pero quiero decirle que Jesús es el verdadero Dios, es la vida eterna y es el que tiene la respuesta a cada una de sus necesidades. Si vuelve su corazón a Él, Él se revelará a su vida. Huyendo del Japón durante los años que el cristianismo era prohibido, Shimeta Neshima arriesgó su vida en búsqueda del Dios de la Biblia. Habiendo leído secretamente el libro prohibido en una biblioteca, el joven dejó su patria con nada más que su ropa y sus espadas que le identificaban como un samurái. Trabajando como marinero de cubierta para pagar su pasaje, desembarcó en Boston y se hizo amigo de un mercader que le guió a la fe en Jesucristo y pagó su educación.
Su pasión por la palabra lo llevó a ser un ministro cristiano y regresó a su tierra natal con la visión de introducir la educación cristiana en el Japón. Inicialmente estableció una escuela con 7 estudiantes en 2 pequeños cuartos y la llamó Escuela de Doshisha. Un propósito. El rápido crecimiento permitió que la escuela se expandiera hasta formar una universidad con el único propósito de capacitar a los cristianos en la palabra y en el liderazgo para la sociedad japonesa. En profesiones como editores, médicos, abogados, hombres de negocios, ministros del Evangelio, a pesar de una intensa resistencia de parte de las autoridades locales, consumido por su visión para Japón, Shimeta pidió unos pinceles en su lecho de muerte en 1890. Con el mapa de Japón ante él, empezó a subrayar los lugares que él creía estratégicos para la evangelización del país, manejando pinceles en vez de espadas y sirviendo a Jesucristo y no un jefe militar. Este antiguo samurái usó su último aliento para trazar el bosquejo de misiones para expandir el evangelio en Japón. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque Jesús, siendo el Verbo eterno de Dios, la palabra de poder, el que creó todo lo que existe, se hizo hombre, tomó mi lugar, murió por mí en la cruz y a la misma vez me cobijó con todas las bendiciones del carácter de Él. Mi corazón está eternamente agradecido contigo. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: tengo el poder de transformar las circunstancias a través de la palabra de fe.